Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza, donde la verdad es la base de este programa. Aquí no se negocia la verdad histórica. Yo tengo ese compromiso moral y cristiano de desenmascarar las mentiras sandinistas que tanto daño le han hecho a los nicaragüenses. Por favor, no se olviden de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. No les cuesta nada, es segundos y es privado. Y mucha gente va a recibir el programa, muchas más personas van a recibir el programa si ustedes se hacen el pequeño esfuerzo de afiliarse a este programa. Este segmento es un segmento que creo yo es interesante. El dinero que hace bailar al santo, ¿dignidad? Para los solapados eso no existe. Este segmento, en honor a la verdad, es la base principal de este programa, pues nos vemos forzados a continuar combatiendo la desinformación que algunos medios de clara tendencia sandinista MRS siguen promoviendo y engañando, sobre todo al pueblo inocente de Nicaragua. En la mesa redonda se ha dado la tarea de tratar de desvirtuar la bonanza económica, geopolítica, física, emocional, de todo, que abrazaba a Nicaragua en 1979. Irónicamente, fue en ese triste momento cuando se dio la gran estafa a la nación, como fue la intentona de instaurar la fracasada revolución comunista, donde los que hoy tratan de distanciar de ella, cuando en realidad ellos, por ser los intelectuales de la mal llamada revolución, eran los principales impulsores del desastre de los 80. El invitado de la mesa redonda en ese programa que me enviaron fue don José Antonio Peraza, un hombre a quien yo consideraba un hombre serio, bien entrenado y lo consideraba responsable. Es triste ver que se presta a este tipo de cosas. Sin embargo, por la víspera se saca el día. Este señor está hoy en día recostado haciendo, qué sé yo, consultas con los de Monteverde. Entonces tiene la tendencia de recostarse un poquito demasiado hacia ellos. Primero que era muy joven en 79 y no venía de ninguna familia que había tenido seria relevancia en la política nicaragüense. Creo yo que incluso fue educado en Costa Rica. En esa época, yo creo que no tiene los años de haber vivido bajo el régimen nicaragüense previo a 79 para dar fe de lo que sucedió. Entonces es lo que le han dicho, lo que ha leído de publicaciones, etcétera. Entonces me pregunto yo, ¿será objetivo los reportes que escuchamos de la mesa redonda? Quisiera recordarle que estos dos señores, uno con el MRS y el otro porque está arrimado a Monteverde. La pobreza, señores, la pobreza es un problema global. No es exclusivo en Nicaragua.
Hay más de 700 millones de personas en el mundo que viven en extrema pobreza. 700 millones. Eso no es de Nicaragua solamente. O sea, el 8.5% de la población mundial en 2024 y 3.5 mil millones de personas, o sea, el 44% de la población mundial vive en pobreza. Eso, a como lo reportó el Banco Mundial, ¿verdad? Referirse a Nicaragua de antes de la dictadura sandinista que entró en 79, como un país en extrema pobreza, es otra manipulación de los hechos malintencionadamente. No se olviden que fue el señor Peraza uno de los principales redactores del documento de consenso para la OEA, incluyendo una serie de condiciones que otorgaban un balón de oxígeno al régimen y que fue plasmada en la resolución de la Asamblea General de la OEA en octubre del 2020, cuando lo que cabía era declarar al régimen ilegítimo por haberse robado las elecciones de 2016 y condenarlo por los crímenes de 2018 y 2020. En vez de decir, vamos a elecciones sin condiciones, eso es lo que se merecía Nicaragua, ser condenado como lo está haciendo Venezuela por robarse las elecciones a González y como está siendo condenado Ortega por robarse otra vez las elecciones en 2021. Pero en aquel tiempo el señor Peraza dijo, vamos a elecciones sin condiciones. Estemos claros que este documento del señor Peraza aparecía como uno de los principales autores. Nunca fue consensuado con nadie de la legítima oposición, excepto los MRS de Monteverde. El señor Peraza fue parte de los que pretendían la irresponsable como peligrosa acción de ir a elecciones sin condiciones en 2021. Por su afiliación a los MRS, fue uno de los 222 encarcelados, siendo ahora parte de Monteverde, al lado de los MRS UNAMO, y que utiliza los medios afines a esta gente, como en efecto el programa de Marín Cuernavaca de la Mesa Redonda, quien nunca, bueno, esa es otra cosa de este gordinflón, él jura y perjura decir que él no es sandinista, pero nunca ha negado ser adulador de la famosa revolución de los 80. No prosperó por la gloriosa actuación de la Contra, pero todos estos eran chicheñol, a bala limpia. Los campesinos obligaron al gobierno sandinista de los 80 a convocar elecciones que eventualmente los derrotó en una elección, la primera de varias. No y con aras de la paz, el entonces hombre fuerte, Toño Lacayo, traicionó a los valientes contras y premiaron a los derrotados con la piñata. Impunidades sobre crímenes cometidos y otros. Les dieron una amnistía. Asaltos a mano armada. Todos lo conocemos. 28,000 propiedades confiscadas. Eso no fue una revolución. Fue un atraco, un asalto. Algunas de las malintencionadas opiniones sin fundamento, aunque
Nicaragua tenía un nivel de pobreza en ese tiempo del 50%. Los desinformadores nos dicen que estábamos por debajo de Honduras y El Salvador, similares países de la región, y eso es falso. Estábamos por arriba de ellos. Éramos mejor y más ricos que esos países. Teníamos una mayor población, o sea, la brecha era aún mayor. También mencionó que no es verdad que Nicaragua era el granero de Centroamérica. Al respecto, invitamos a este malintencionado elemento a que lea, ya que no somos los liberales de ahora los que inventamos ese dicho, sino que eran los productores nicaragüenses de la época que hacían posible ser el granero de Centroamérica. En ningún país de Centroamérica se producía tanto grano y se almacenaba tanto grano como en Nicaragua por resultado del INSEI, creado por don Luis Somoza en el Partido Liberal, y los paniquines creados por el general Somoza y el Partido Liberal. Alrededor de 100 centros de acopio, los famosos paniquines, a lo largo y ancho del territorio nacional, y que en muchas ocasiones proveían al resto de los países del Istmo. Yo fui instrumental en producir arroz de tal cantidad que exportamos a la República Dominicana en esa época. Nunca subió o bajó el precio del arroz de Nicaragua. Así de abundante teníamos nosotros los granos. El ente regulador encargado era el INSEI, ahora conocido como ENABAS, el Instituto Nicaragüense de Comercio Exterior, INSEI, e Interior, que fue fundado el 11 de octubre de 1960 durante el gobierno de mi padre, el ingeniero Luis Somoza de Baile, para promover y regular el comercio exterior y interior del país. Gestionaba exportaciones e importaciones para asegurar el desarrollo económico y la estabilidad de la canasta básica. Eso también le permitió a los productores tener bien resguardados sus cosechas y a la misma vez que protegían su mercado con un precio justo y así evitando especulaciones que los pudiera afectar, así como lograr la estabilidad de precios donde los consumidores eran los mayores beneficiados. Nos toca aclarar para que estos dos desinformadores sobre la situación económica de Nicaragua hasta 1979, lo cual consiste en la fortaleza de la moneda nacional, como lo fue el Córdoba, que por estar respaldada en oro, solo era posible por factores macroeconómicos con buen desempeño de gobernabilidad, o sea, era imposible que otros países tuvieran sus monedas tan estables como la de Nicaragua, porque la nuestra tenía unos factores macroeconómicos tan sólidos y respaldada por oro que se mantuvo al 7-1 por décadas, mientras que todos los otros países del área fluctuaba esa moneda. Era considerada una moneda tan fuerte y estable dentro y fuera de Centroamérica que el Fondo Monetario, no el gobierno de Nicaragua, el Fondo Monetario de la época declaró al Córdoba en los 70 como una divisa internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aterrizaba en Miami en aquellos tiempos y podía ir a pagar
por algo que compraba en Downtown, en Dayland, con Córdoba, y lo cambiaban a la tasa de cambio oficial de la época. Igualito como si que llevara dólares, yen japoneses o marcos alemanes o libras esterlinas. Esa era la solidez del Córdoba nicaragüense. Eso, combinado con la capacidad de producción de granos básicos, la capacidad de almacenamiento de granos básicos, nos convirtió en el granero de Centroamérica. Le guste o no a Mr. Peraza, economista. Esa es la realidad. Cabe mencionar que en repetidas ocasiones el cambio de 7 por 1 podía haber bajado al 5 por 1. Pero ¿saben por qué el gobierno nunca lo hizo? Para no perder que el país pudiera tener algunos programas de cooperación de otros países. Si demostrábamos tan sólida economía, no nos daban esa ayuda. Entonces el gobierno decidió dejarlo al 7 por 1. Para que entiendan la desinformación que nos quieren dar estos señores. La otra alarma que resonó en mi cabeza cuando los escuché es estas lumbreras criticar las carreteras nacionales de aquella época, remarcando que en Costa Rica las carreteras de la época eran mucho más. ¡Qué cinismo! Este gordinflón de Marín Cornavaca tuvo el cinismo de declarar que no teníamos carreteras secundarias o de penetración. Es algo impresionante. La ignorancia o estupidez, una de las dos. Primero, la comparación vial entre Nicaragua y Costa Rica es absurda. Costa Rica es apenas el 39% del tamaño del Nicaragua, del territorio nicaragüense. O sea, sería lógico que Costa Rica tuviera más penetración vial que Nicaragua, pues había mucho menos kilometraje que cubrir. Segundo, parte de mi familia, Urcuyo, viene de Costa Rica y todavía viven en Costa Rica. Y una de las observaciones que hacían, sine qua non, cada vez que venían a visitarnos a Nicaragua, qué belleza, una vez que cruzás Peñas Blancas, la carretera era espectacular. Claro, comparada a la de Costa Rica, las nuestras eran superiores, siempre lo fueron, sin criticar a Costa Rica, simplemente Nicaragua tenía la geografía más plana y las carreteras más hábiles para la gente que cruzaba el país de norte a sur. Eso era conocido en todo Centroamérica. Conocí a Costa Rica muy bien, pasé mucho tiempo y bajo ninguna imaginación podría una persona honesta decir que en 79 Costa Rica tenía más kilómetros de carretera que Nicaragua. Es increíble. Solo la carretera al Rama y la carretera panamericana, todas las carreteras del Pacífico, desde Potosí hasta Peñas Blancas, todas las carreteras en el centro del país, a Matagalpa, Jinotega. Ya por último el gobierno abrió la trocha de la carretera Managua-Puerto Cabezas. Yo estaba recién graduado de la universidad cuando fueron a abrir esa carretera. Todas las cosechas se sacaban con caminos de penetración que hacía el ejército nicaragüense en la acción cívica. Es que la mala intención de esta gente no tiene límite. Hay una cosa que les quiero decir.
todo aquel que critique su país, independiente de qué partido agarran, si la crítica es basada en mentiras, si la crítica es basada en mal representaciones, entonces no son patriotas, son partidistas. Y esa es la diferencia entre ellos y yo. A mí no me importa decir que los Somozas hicieron errores o el Partido Liberal no hizo bien algo, porque es mi patria la que estoy defendiendo, no el partido. Ante nada, mi país. Esa es la vergüenza de estos señores que están impulsando su partido para volver al gobierno. Eso es todo lo que quieren. Pisotear es como apagar mi candela para que la de ellos brille más. Apagar la candela del liberalismo de 50 años del siglo XX para que la de ellos brille más. No se dejen engañar, por favor. Compartan este video y liberen la verdad histórica. Ya han visto el número en la pantalla, en el cintillo, así que, por favor, mándenme sus cédulas para afiliarlos a la Alianza por la Libertad de Nicaragua o el Partido Liberal aquí en Miami. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Nicaragua, que muy pronto va a estar libre de todas estas plagas. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.